Y nos levantamos con una invitación de Jorge, que vive acá en la esquina, es donde nosotros nos estamos quedando con el motorhome. Estamos yendo a su restaurante, al Rincón de Lucy, que es un restaurante que nos contaba que ya hace más de 19 años que tiene. Estuvimos charlando con él y con su esposa. Y dato no menor, tiene una de las mejores puntuaciones acá en Salento para morfar. Así que ya saben, si andan por acá, el Rincón de Lucy, vamos a ir a probar ahí un plato típico. Terminamos de entrenar hace un rato, así que tenemos hambrecita. Tenemos un hambre ahora. ¿También tiene hambre? Vamos a ir a comer algo rico acá en Salento y después se vienen unas aventurillas. Ya estamos sentados, ya nos recibió Jorge, está trabajando a full, así que ahora lo vamos a ir a presentar a él y a todo el equipo. Nos sentamos acá, ya nos pusimos cómodos y ya tenemos los platos, patrona, también. Sí. Creo que va a ser una truchita y una tilapia con verduras y sopa. Sí, sopa y puré de papa también, así que vamos. Oh, vinieron los platos. Este es tilapia y este es ¡Ay, qué pinta! El gran Jorge, que no solo nos dijo de venir a su restaurante, sino que también nos está recibiendo en la puerta de su casa. Es verdad. Usted sabe que es con todo gusto. Servicio completo lo tuyo. Total, sí. Bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. La pinta que tiene estos platos. Impresionante, patrón. Así que bueno, vamos a comer algo rico. Vamos a comer. Y acá estoy con los artífices de tremendos platos. Gracias, estaba todo riquísimo. A ustedes, bienvenidos siempre, con todo gusto, mi equipo de trabajo. Muchas gracias, chicas. Espectacular los platos. Muchas gracias. Ustedes. ¿Cuándo están? Para decir día, horario, si querés. Todos los días. Bien. 11:30 a 9 de la noche. ¿Y lo pueden buscar como? Rincón de Lucy, Salento. Y ya lo atiende acá el Jorgito que nos recibió de mil amor y todo riquísimo. Muchísimas gracias. Y después de haber comido ese almuerzo delicioso, ahora anoche, ¿por qué nos ven acá caminando por la calle? Porque vamos a seguir a hacer algo muy muy especial que estuvimos esperando un montonazo. Se viene el primer partido de Colombia en el Mundial, el primer partido de la Sele. Así que vamos a ir a ver el partido a la plaza principal de Salento, que tiene una pantalla gigante espectacular. Me dijeron que acá hay fiesta hasta tarde, ¿eh? Así que acompáñenos que vamos a ir a descubrir el clima mundialista de Colombia. Y ya empezamos a ver acá en la peatonal, miren lo que es ese perrito con la camiseta, están todos preparados ya, toda la gente que viene caminando. Impresionante las banderas. Un país muy mundialista, gente, este. Me hace acordar mucho a Argentina, a cómo lo vivimos nosotros. Así que bueno, estamos acá palpitando ya la previa del partido. Hoy juega Colombia, que nos dije, con Uzbekistán. Bueno, y me vine para el medio de acá donde está todo el agite. Vamos a ver si podemos preguntar a alguno qué opina del partido, cuánto va a salir. A ver, acá encuentro unos chicos, le vamos a preguntar cómo va a salir el partido. Buenas noches, chicos, para un canal de YouTube. Yo digo que queda 2-0. 2-0. 2-0. ¿Quién hace los goles? Lucho. James y Lucho. No, yo creo que Lucho y Arias. John Arias. Bien, acá, ¿qué pronóstico tenemos? 3-1, 3-1. 3-1. Pero va a ganar la Sele. Va a ganar la Sele. Tiene que ganar. Vamos a decirle buena onda. Ya Portugal no dio el patazo. Ya está. Si ganan se ponen ahí punteros. Claro, y ya el resto es trabajo de nosotros y ya. Muchísima suerte para el partido. Gracias. Un placer. Seguimos recorriendo, ahí preguntamos un poco. A ver si encontramos alguno más para preguntarle. Estamos en la previa, faltan unos 10 minutos, calculo. A ver, acá me estoy acercando a unos niños. A ver si me pueden decir. Chicos, para un canal de YouTube, ¿cuánto sale el partido hoy? ¿Cómo sale la serie hoy? 2-0 ganando. ¿Quién hace los goles? 4-1. 4-1, ¿los goles? Lucho. Lucho. Son Lucho. Uno Arias. Sí. Uno Arias y otro fue que Richard Ríos. Miren que si ganan se ponen punteros hoy que Colombia pasó, así Claro, que vamos a la Sele. Sí, vamos. Vamos, un grito ahí, uno de estos. Gracias. Dale que arranca el partido, patrona. Y arranca el partido, gente. Arranca. Esperaba Faisal se sale por la mitad de la cancha, superado. Al final Cristiano que fue con todo hacia atrás.
acaba de terminar el partido. Ganó Colombia 3-1. Me puse el micrófono porque es tremenda la fiesta que hay acá. Al último minuto hizo el 3-1. Le ganó Uzbekistán, rival difícil que se la aguantó hasta el último momento. Nos vamos con una alegría. La gente está muy contenta, muy eufórica. Una re experiencia vivirla para nosotros. Tener la posibilidad de estar acá en Colombia a ver el partido. Hermosísimo. Sigue la joda, me parece, ¿eh? Estamos disfrutando de este acontecimiento especial como es el Mundial en otro país. Si les está gustando nuestro contenido, como siempre les decimos, los invitamos a suscribirse, dejaros un comentario, un like que nos ayuda un montonazo. Y arrancamos nuestro último día en Salento, amigos. Después de casi 15 días que estamos acá, nos atrapó Salento y no nos podemos ir. Pero antes vamos a hacer la joyita de este lugar, que es el Valle de Cocora. Así que estamos yendo a la plaza a buscar a los Jeep, a los Jimmy. A los Willy. A los Willy para tomarlo, que nos lleven porque dejamos descansando ahí a la pituca. Vamos a aventurarnos en este día en el Valle de Cocora. Y acabamos de comprar las entradas, nos salió 12.000 pesos de ida es esto. Y después de que, bueno, cuando uno toma la vuelta hay que guardar este ticket y sale 12.000 pesos de vuelta. Y ya le mostré a la patrona los horarios para que puedan volver. Hay horarios cada una hora, así que bueno, acá estamos esperando, miren. Acá estamos con los Hueles esperando para salir rumbo al Valle de Cocora. Ya estamos arriba del Huele. El melón preparado. Melón. Ay, me pagó. Sumamos un medio de transporte más. Y nos acabamos de bajar del Willy, que ahí se va. Miren lo que es esto, ya empezamos a ver este paisaje maravilloso. Y acabamos de entrar y nos contaron cómo va a ser el recorrido. Tenemos que seguir estas líneas rojas, ir a los miradores, dar la vuelta por acá y salir a donde nos dejaron los jeeps, que son 12 kilómetros. Así que tenemos mucho que caminar, patrono. Vamos a comenzar la caminata disfrutando del día, que nos tocó el día hermoso. Por suerte la repegamos. Alto día, porque venían re nublado con lluvia. Bueno, hoy es un día hermoso, fabuloso para poder hacer estos tipos de trekking que tanto nos gusta. Así que, ¿nos acompañan una vez más? Vamos que arrancamos. Y frenamos 2 segunditos a respirar, que estamos en subida. Y quería contarles que el Valle de Cocora alberga el 85% de la población de la palma de cera, que es el árbol nacional de acá, de Colombia, y es la palmera más alta del mundo. Esto es lo que lo convierte en un lugar único, muy pero muy lindo, gente. Allá está por donde ingresamos y ya subimos toda una vuelta así, y toda esta parte es en subida. Y estamos llegando al Mirador 1. Miren lo que es. Ya acá hay una vista increíble. Vamos a ver qué nos depara por allá. Lo que se ve mucho en el camino son estas palmeras bebés, que se ve que están reforestando el lugar. Miren, hay un montonazo. Miren lo que es. No, estamos fascinados con la vista, gente. Y después de esas tomas maravillosas del valle, vamos a seguir con el sendero, continuar caminando un poco.
Y nos estamos acercando a un puesto de control que figuraba en el mapa. Y vimos este cartelito y no podíamos dejar nuestra huella. Que donde dormimos hoy pasó por acá. Y dejamos acá la huellita. Se tapó todo de repente. Pero nosotros pudimos mostrarles un poco cómo estaba todo descubierto, así que es genial. Venimos por acá por el sendero, estamos casi por los 4 kilómetros más o menos. Este es otro paisaje totalmente diferente, sí. Otro tipo de árboles. Es verdad. ¿Estamos bien? Sí, quiero la bajada ya. ¿Pero estás tranquila o no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estás tranquila? Porque siempre viajo con Go Assistant, que es la asistencia al viajero. Que nos tuvo ya casi 3 años, gente. 3 años. Nos bancó 3 años, patrón. 3 años nos bancó. Así que por eso siempre viajamos tranquilo. Melón se aventura también tranquilo porque él tiene Pet Assistant. ¡Qué grande! ¿También está asegurado? También está asegurado. Pero escúchame, y si un amigo nuestro, por ejemplo, si quiere ir de vacaciones y quiere comprar asistencia, ¿tiene promos? Sí, puede hacerlo con nuestro cupón de descuento, que es donde dormimos hoy. Tiene un 10% adicional a todas sus promos. O sea que ya tiene promo y encima con el cupón 10% más. Ya sabes qué hacer, ¿eh? Tenés que viajar asegurado. Viajar tranquilo, casi se cae la patria y utilizamos la asistencia. ¡Oh, my God! Viaja con Go Assistant. Y acá no tenemos que desviar. Miren lo que son esas florcitas. ¿Qué mira te quedan esas florcitas, patrona? Acá estamos en la finca La Montaña. Bueno, esto es propiedad privada. Nosotros nos vamos a mandar acá. Acá está el cerro que veíamos muy de lejos. Está un poco tapado todo, gente. Ahí estoy pasando, miren, por acá. Hemos afortunado de mostrar todo despejado, el valle. El dato que me tiró ChatGPT fue de hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. Porque si vos venís temprano, no agarrás el grueso de los turistas, puedes hacer los miradores, también el clima acompaña más. Y después, si te pasa esto, ya viste todo lo, exacto. Todo lo principal. Y un dato que quería sumarles, que el cerro de acá se llama Cerro Morro Gacho. Y acá tenemos una bifurcación que ahí dice justamente para ir para la salida, recorrido, el colegio, el portón, descenso, punto de control a 4 kilómetros. Nos faltan 4 kilómetros, gente, por acá. Patrona. Para allá te vas a una estancia de colibrís. Sí, que habíamos visto en el mapa, que está acá. Tenés que ir 1 kilómetro, tenés que pagar 20.000 para entrar. Nosotros vamos a seguir por acá porque vamos a ir para la salida, que va para completar la vuelta. Y recuerden que al final, cuando salen, le van a cobrar 10.000 colombianos más. Y ya conseguimos el spot para tomar matecitos. Miren lo que es. Estamos acá al costadito de este río. Van a salir esos mateicos. Acá están comiendo. Te agarramos con las manos en la masa. Una croissant. Croissant de queso. Espectacular. Ya acá me abrí unos frutos secos. Y así que vamos a descansar un ratito. Y ya vamos a ir por un poquito más de la mitad, capaz, ¿no? Lo bueno que está este sendero, gente, la verdad que la re pegamos mal. Otro dato que quiero sumar, que les dije lo de las agujas del reloj, por el tema del clima. Y también es mucho más fácil el camino, ¿no? Ahora es como más camino de montaña, en la selva, todo en subida. Nosotros estamos haciendo en bajada porque lo estamos haciendo al revés. Pero el camino que nosotros subimos era como un camino de ruta, como más de calle de auto. Así que recomendamos hacerlo en sentido contrario. Miren lo que son esos puentecitos para cruzar. No sé cuánto nos queda todavía, pero como tenemos el día libre para esto, estamos recontra disfrutando. Aparte, al principio ves el paisaje con las palmas de cera y después te metes en esta selva con río. Espectacular. Y ya salimos como la parte del bosque y ahora estamos como dándole la vuelta. Nosotros, allá están los miradores que vimos al principio, están por allá, gente. Cuando bajamos a mirar, a mostrar la vista, estamos del lado izquierdo, dimos como toda una vuelta todo por acá,
por este bosque que está por acá, ahí. Así que impresionante. Venimos casi 10 kilómetros. Está re nublado, pero somos unos privilegiados, como le dijimos, de que podemos mostrar las vistas. Los últimos kilometritos, vamos, que ya llegamos con la voltereta. Y ya estamos haciendo los últimos kilometritos. Estamos viendo del otro lado la parte de donde entramos, donde nos dejaron los Willys. Maravilloso toda esta vuelta. Llevamos yo calculo unas 4 horas, más o menos 5 en total, frenando, tomando mate, todo. Y acabamos de pasar este punto que es la salida, viendo del otro lado es como la entrada. Son 10.000 pesos, como le habíamos contado, que lo que tengo que pagar y tener esta pulserita. Le contaba acá al chico que quedaban más o menos unos 10 minutos, 15 para terminar. Así que bueno, último trayecto, vamos ese equipazo que llegamos. Patrona, ¿querías frenar porque te molestaba una piedrita, me dijiste? Digo, Juan, voy a frenar porque me molesta una piedrita y me está matando. Miro así, ¿qué piedrita? Cuando hago así, miren, gente. Miren. ¡Oh, no! Mirá. Terrible tornillo. No, patrona. En una desgracia con suerte. Sí, la verdad que sí, pues si te lo hubieras clavado así de lleno. Sí. No, aparte hace un ratito largo que lo vengo sintiendo y yo digo, mira, no me hice nada. Menos mal, patrón. O sea, me quedó así, mira, la media rota acá. No, Dios. A ver, pásamelo. Mirá el tamaño. Miren lo que, gente. Hasta esto acá, se clavó la tiene el agujero. ¿Tiene agujero adentro? Sí, miren, ahí está. No. Bueno, zafaste. Zafé. Y estamos viendo el final de la vuelta. Completamos los 12 kilómetros, gente. Y ya nos vinimos caminando para donde están los Willys. Acá hay uno, acá hay otro. Tardamos, gente, 6 horas exactas. Pero exactas, miré el horario, sí. Así que increíble. Tardamos un montón porque nosotros ya, como les contamos, venimos relajados, tranquilos, hicimos todo con tranquilidad. Y ahora vamos a emprender el regreso. Vengan a hacerlo, si pueden, hagan la vuelta completa. Está buenísimo porque es una alternativa a lo turístico. Sí. Hicimos lo clásico en los miradores y también está bueno eso de siempre darle una vuelta de rosca que siempre se puede ir un poquito más allá. Eso, como dice la patrona, siempre saben que ese plus tiene su recompensa y vale la pena. Como siempre le decimos, si nos quieren acompañar en esta aventura, recuerden suscribirse, darnos un like y si nos dejan un comentario, mejor aún, nosotros vamos a volver para Más Colombia, ¿no? Hay Más Colombia para rato. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Donde Dormimos Hoy.